Reciban un cordial saludo. A continuación vamos a estudiar un poco acerca de la función afín, específicamente lo que es su representación gráfica. Nos indican lo siguiente: representar gráficamente las siguientes funciones. Aquí tenemos dos funciones, f de x igual a 2x menos 3 y la segunda función g de x igual a menos 4x más 2. Es importante tener conocimiento que la representación gráfica de una función afín es una línea recta. Entonces, para poder representar estas dos funciones, lo primero que voy a realizar es cambiar f de x por una y. Si yo cambio f de x por una y, entonces me quedaría esta función de la siguiente manera: y va a ser igual a 2x menos 3. Y en esta función voy a realizar el mismo procedimiento. Voy a cambiar g de x por una y. Al cambiar g de x por una y, entonces la función quedaría y igual a menos 4x más 2. El siguiente paso sería dibujar un plano cartesiano. Aquí tenemos el plano cartesiano. Te recuerdo que este eje es el eje X, mejor conocido como eje de las abscisas, y este otro eje es el eje Y, conocido como eje de las ordenadas. Entonces, anteriormente te mencioné que la representación gráfica de una función afín es una línea recta. Si no te dan una tabla de valores, entonces únicamente vas a buscar dos puntos. Este es el caso que yo te estoy explicando. Cuando te mandan a representar una función afín y no te dan la tabla de valores, únicamente vas a necesitar dos puntos para poder representar la recta. Entonces, en esta recta que tenemos acá, y igual a 2x menos 3, el punto donde la recta corta al eje de las ordenadas es específicamente en menos 3. Menos 3 se encuentra ubicado acá. Dibujamos ese punto. Entonces ya tenemos el primer punto. Nos faltaría hallar otro punto donde esta recta corta al eje de las abscisas. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos entonces para y igual 0. ¿Qué significa para y igual 0? Que donde se encuentra la variable y, vamos a colocar un 0. Si yo coloco un 0 donde se encuentra esta variable, la igualdad quedaría entonces 0 igual a 2x menos 3. Esta igualdad la podemos reescribir de la siguiente manera: 2x menos 3 igual a 0. Menos 3, que se encuentra en el primer miembro, lo voy a escribir ahora en el segundo miembro, pero con signo positivo. Tenemos entonces 2x igual a 0 más 3. 0 más 3 es igual a 3. Nos quedaría entonces 2x igual a 3. El 2 que está multiplicando a la variable x, puedo escribirlo en el segundo miembro dividiendo al 3. Nos quedaría x igual a 3 entre 2. Si realizamos esta división, obtenemos como resultado que x va a ser igual a 1,5. Este 1,5 es el punto donde la recta corta al eje de las abscisas. 1,5 positivo se encuentra entre 1 y 2. Ubicamos el punto entre 1 y 2 y por estos dos puntos, por el punto A y por el punto B, pasa la recta y igual a 2x menos 3. En pocas palabras, esta recta es la representación gráfica de la función f de x igual a 2x menos 3. Vamos a representar ahora la recta y igual a menos 4x más 2. Ya sabemos que para representar una recta únicamente necesitamos dos puntos. El término independiente, que es este número que no contiene variable, es el punto donde la recta corta al eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas es este eje que tenemos acá,
y esta recta corta ese eje en dos positivos. Dos positivos se encuentra acá, dibujamos dicho punto. Nos faltaría ahora conseguir otro punto que es el corte con el eje de las X. Para conseguir ese corte con el eje de las X, entonces decimos para Y igual 0. Cuando decimos para Y igual 0, significa que donde se encuentra la variable Y o la variable Y, como quieras llamarla, vamos a colocar un 0. Si yo coloco un 0 acá, entonces quedaría 0 igual a menos 4x más 2. 0 igual a menos 4x más 2 es equivalente a decir menos 4x más 2 igual a 0. 2 que se encuentra en el primer miembro con signo positivo, lo voy a escribir en el segundo miembro con signo negativo. Nos quedaría entonces menos 4x igual a 0 menos 2. 0 menos 2 es igual a menos 2. Tenemos entonces menos 4x igual a menos 2. Menos 4 que está multiplicando a la variable x, lo voy a escribir en el segundo miembro dividiendo a menos 2. Nos quedaría entonces x igual a menos 2 entre menos 4. Menos dividido entre menos es más. Y 2 dividido entre 4 es igual a 0,5. Decimos entonces que x es igual a 0,5. Y este es el punto donde la recta y igual a menos 4x más 2 corta al eje de las x. 0,5 se encuentra entre 0 y 1, específicamente en la mitad de estos dos números. Dibujamos ese punto y ya tenemos los dos puntos por donde pasa la recta y igual a menos 4x más 2. Dibujamos la recta y esta recta es la representación gráfica de la función g de x igual a menos 4x más 2. No te había mencionado anteriormente que el número que acompaña a la variable x, en este caso el coeficiente 2, es la pendiente de la recta. Cuando la pendiente es positiva, entonces vamos a tener una función creciente. Cuando representamos esa función creciente, te darás cuenta que ella va de izquierda, de nuestra mano izquierda a nuestra mano derecha. Pero cuando la pendiente es negativa, que es este número que acompaña a la variable x, entonces vamos a tener una función decreciente. Es una recta que va desde nuestra mano derecha a nuestra mano izquierda. El dominio y el rango de una función afín es siempre el conjunto de los números reales. Hasta aquí este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima entrega.